En nombre de la Asociación Cultural Naufragio, nuestras primeras palabras son de agradecimiento al Ayuntamiento de Cabra y en especial al concejal de Cultura por confiar en este grupo de jóvenes del sur de Córdoba para realizar esta disertación, que tratará sobre las protagonistas femeninas de las novelas de don Juan Valera. Disertación que realizaremos Irene Zurita, Carmen Fuentes y quien ahora se dirige a ustedes, Sensiburia. Dijo Valera: una novela bonita debe ser poesía y no historia. Esto es, debe pintar las cosas no como son, sino más bellas de lo que son, iluminándolas con luz que tenga cierto hechizo. Hablar de Juan Valera y Alcalá Galiano nos podría llevar a pensar que vamos a hablar de uno de los novelistas de la Restauración española, a veces conocidos como Generación del 68, que comparten un territorio histórico y con él una afinidad hacia cierta tipología de personajes y temas. En este sentido, se ha señalado muchas veces que don Juan Valera constituye entre ellos un caso aparte, siempre reacia a la tendencia real naturalista que se manifiesta en la España del XIX. Montesinos lo conceptuaba de una anomalía literaria. Pese a su educación atípica y su excepcional personalidad y talante, Valera no puede sustraerse a su contexto histórico literario. Juan de Dios Torralbo Caballero asegura que las descripciones que se acercan al neoclasicismo a su vez se alejan de la exuberancia léxica, según se observa en el bucolismo de la ninfa de las aguas. Esta afirmación me va a permitir establecer relaciones entre los personajes femeninos de nuestros clásicos literarios y el personaje que me dispongo a analizar, Doña Luz. El amor en esta novela es espiritual, platónico, sin caer en misticismo, pudiéndosela considerar casi como un precedente del existencialismo característico de la generación del 98, con figuras tan importantes como Unamuno y su obra San Manuel Bueno Martí. En esta obra, Valera supedita la acción al ideal religioso. De ahí que el padre Enrique se debate entre el amor, la pasión y la fe en Cristo con respecto a los sentimientos que siente hacia Doña Luz. Este conflicto religioso, presente también en la obra de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, es un debate que tiene su origen en los renovadores valores del cardenal Cisneros desde el siglo XV, quien a través de traducciones de textos religiosos fundamentales, como el Vita Christi, pretende restaurar los valores de la Iglesia inicial. Otro rasgo es el orgullo, propio de las protagonistas de las tres grandes obras que nos ocupan. Según Enrique Rubio, son mujeres que disfrutan de una situación de independencia y mujeres que en este tiempo debieron ser más literarias que reales. Viven retiradas y con gran recato, sin aspirar al monjío. Heroínas que muestran ser admirables jinetes como prueba de su destreza y singular arrojo. Las tres carecen de un núcleo tradicional familiar y además llevan la iniciativa amorosa, así como el sufrimiento del desdén social. La epopeya de Doña Luz corrobora esta descripción. Mujer gallarda y esbelta que tenía toda la amplitud, robustez y majestad, tersa frente coronada de rizos rubios. Teniendo en cuenta estas descripciones de herencia renacentista, el bucolismo citado y los amplísimos márgenes de la lectura de la literatura del autor, pienso que en relación con la mujer pudieron influir en Valera elementos de la literatura clásica española, medieval, idealista, renacentista y romántica, algo completamente injustificable. Más concretamente, me refiero a las descripciones del arcipreste de Hita en el libro de Buen Amor del siglo XIV, que aluden a la mujer salvaje, desmesurada físicamente, en la figura de la serrana, mujeres rurales, hasta un punto grotesco, a lo que se añaden los elementos de la novela pastoril, como la similitud entre Doña Luz o cualquiera de las otras dos, y la selvagia de la Diana de Montemayor o la Marcela, de Don Quijote de la Mancha. Con respecto a esta, pudo influir en esta obra la égloga dramática de Juan de la Encina, Lucas Fernández y Gil Vicente, de los que la tradición pastoril toma el triángulo de los dos poetas enamoradas de una única persona, la pastora, elemento totalmente trasladable a esta obra, en la que la protagonista, Doña Luz, se halla sumergida en el triángulo amoroso frente al galán o caballero de industria y la figura del sacerdote experimentado. La Diana, cuyo título alude a la diosa romana de los bosques y la luna, está protagonizada, como ya he dicho, por la pastora Selvagia. El nombre de esta protagonista alude a la selva, lo cual nos sitúa aún más en el ámbito de la libertad, de la propia iniciativa. Una Virgo Bellatrix, en definitiva, mujer rural
frente a la ciudad y las frustraciones sociales que cohíben y oprimen a esta mujer libre. Ya desde el siglo XVI, esta idea, unida al empleo del diálogo platónico, está llena de modernidad, algo que Juan Valera supo aprovechar para sus 3 grandes obras que hoy nos ocupan: Doña Luz, Pepita Jiménez, que ahora os presentará Irene Zurita, y Juanita la Larga, con la que concluirá Carmen Fuentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pepita Jiménez es una de las obras más distinguidas de Juan Valera, y aunque pueden que la conozcan, les voy a recordar el argumento de esta. Luis Vargas regresa a su pueblo de vacaciones, y allí conoce a Pepita Jiménez. Esta es una joven que, según Luis, se define como una mujer muy bella, amable, natural, que destaca para bien en cualquier ambiente, educada y querida por todos. Ambos comparten varios momentos que los llevan a enamorarse, pero existen obstáculos entre ellos, como que Luis es un seminarista y que Pepita es una viuda que se va a casar con el padre de Luis. El amor es un tema universal en la literatura y creo que en nuestras vidas también es muy importante. Este conflicto amoroso que nos presenta Juan Valera nos hace ver una realidad que podría ser la nuestra a pesar de los años que han transcurrido desde que se publicó la novela en 1874. ¿Y por qué esto es así? Yo pienso que todas las personas ansiamos sentir lo que es amar y que nos amen, sea cual sea nuestra época o edad, y esto es lo que le ocurre a Pepita. Ella había estado casada con un hombre mayor y se iba a casar de nuevo en la misma situación, pero al conocer a Luis se dio cuenta de que debería luchar a pesar de todos los obstáculos que hubiese entre ellos. Ella sintió miedo y creía que no lo iba a conseguir, pero tuvo valor para seguir adelante. Esta puede ser una de tantas historias que ocurren a lo largo del tiempo, pero personalmente esta obra me ha hecho ver que por cualquier dificultad que tengamos, no debemos resignarnos a lo que nos impongan nuestras circunstancias, sino que nosotros mismos somos los que tenemos que conseguir nuestros sueños, metas, fines, en definitiva ser felices. Esta es la opinión de una chica de 18 años sobre una de las novelas más importantes para la literatura española, y no sé en qué coinciden o discrepan ustedes. No obstante, desde mi punto de vista, quiero recordar la importancia de la literatura, ya que muchas personas jóvenes no ven relevantes actos como el de hoy, u otro relacionado con la cultura. Cualquier creación literaria plasma el mundo interior del escritor y la relación de este con su coyuntura. En él nos podemos ver reflejados nosotros mismos, o no, pero mostrar nuestros sentimientos y pensamientos a través de la escritura nos hace progresar como seres humanos y contribuimos a que los demás aprendan, desarrollen su imaginación, se vadan de la realidad o abran su mente, entre otras muchas cosas. Por esto es importante recordar figuras tan destacadas en la literatura como Juan Valera. Muchas gracias. Juanita, a los 17 años, había espigado tanto que era la moza más alta y más esbelta que había en el lugar. Algo de sangre belicosa del oficial de caballería se había infundido en ella, y la crianza libre y hombruna que había recibido había desarrollado su agilidad y sus bríos. Cuando andaba, tenía un aire marcial al par que gracioso, corría como un gamo, tiraba pedradas con tanto tino que mataba a los gorriones, y de un brinco se plantaba sobre el lomo del mulo más resabiado o del potro más cerril. Bueno, en esta breve descripción hemos podido conocer un poco la personalidad de Juanita la Larga. Por ella sabemos que es un personaje alegre y simpático, pero en realidad, ¿quién es este personaje? Pues es el protagonista que da nombre a la obra tan conocida de Juan Valera, y además es uno de los personajes pues más queridos por Valera, ya que se aprecia el cariño que siente por este personaje. Además es fruto de un amor mal visto, porque su madre la había tenido con un hombre que era un oficial de caballería, y este se había ido a la guerra y había muerto y no había conseguido ni siquiera conocer a su hija. Y por esta razón todos en el pueblo criticaban mucho a la familia. Además es un personaje que no se deja dominar por nadie. Ella misma dice que no se deja seducir por don Andrés, porque aunque sea rico no le gusta por mucho dinero que tenga. Es un personaje inteligente porque ha aprendido a leer y a escribir sin ni siquiera ir a la escuela. Es habilidoso, ha aprendido todas las tareas del hogar, eso sí, con ayuda de su madre. Y Juanita vive en Villalegre. Bueno, este pueblo
hace un poco referencia a la zona sur de Córdoba y no hace honor a su nombre, porque es una ciudad muy crítica con la protagonista. Todos quieren sujetarla, todos quieren decirle algo, pero ella sin embargo siente que la menosprecian, la tratan muy mal. Sin embargo, lo que hará Juanita es que irá madurando a lo largo de la obra y no le importará el que dirán, sino solo su bienestar. Pero a pesar de que es un personaje fuerte que no se deja llevar por los demás, sí que le influyen los otros personajes. Por ejemplo, su madre es la que está ahí siempre a su lado, es su confidente, la intentará guiar por el camino correcto, por lo que su madre influye mucho en su personalidad. También don Paco, porque le enseña a comportarse, a abrir los ojos, le enseña a crecer. Y doña Inés, que es la hija de don Paco, también le influye mucho, porque Juanita le teme, entonces lo que ella hace es intentar ser como ella para ganarse su confianza. A pesar de que influye, Juanita sigue siendo un personaje fuerte, no se va a dejar llevar por los demás y hará lo que ella crea correcto. Por eso creo que es muy interesante leer Juanita la Larga, porque es un personaje del que debemos seguir ejemplo, no nos debe importar lo que piensen los demás, debemos hacer lo que creamos, que a nosotros nos gusta, porque así conseguiremos llegar más fácilmente a la felicidad. Y no solo debemos leer Juanita la Larga, sino ya las obras que han presentado mis compañeras, y por lo general hay que leer a Valera porque es una forma divertida de aprender y además porque yo creo que es muy interesante ver reflejadas nuestras tierras en el siglo pasado y poder comprobar que incluso aunque los años hayan pasado, muchas cosas pues siguen siendo igual, no solo a nivel físico del pueblo, sino que las personas pues siempre tenemos la misma conducta, siempre somos iguales. Por todo ello, hago un llamamiento a que no solo se lea Valera, sino que sigamos leyendo y que de vez en cuando merece la pena dejar el móvil a un lado y leer obras tan buenas como esta.